En el periodo que transcurre el ministerio de Jonás es alrededor del año 862 antes de Cristo, en tiempo del profeta Eliseo. Y como habíamos mencionado, el tema principal del libro es que la salvación es de Jehová. Dijimos también que Jonás significa paloma. Esto va a transcurrir la mayor parte del tema del ministerio de Jonás aquí es Nínive, la capital de Asiria, fundada por Nimrod, allí en el capítulo 10 del libro de Génesis. Y dijimos que en el capítulo 1 hay grandes cosas. ¿Ya? Está la gran ciudad, está el gran viento, la gran tempestad, está el gran temor y está el gran pez. Pero por sobre todo en este libro se manifiesta nuestro gran Dios. Nuestro gran Dios es el personaje principal, el soberano, el juez de toda la tierra, aquel que mira sobre los hijos de los hombres para corroborar a los que son de corazón perfecto para con él. Mencionábamos que en este libro de Jonás aparece en cuatro periodos. Su primera aparición aparece como un profeta renuente o como una paloma renuente, porque Jonás significa paloma. Es renuente en el capítulo 1. En el capítulo 2 le vemos como una paloma cautiva. En el capítulo 3 es una paloma enviada. Y en el capítulo 4 es una paloma apesadumbrada. Y como habíamos visto en el capítulo 1, es el Señor el que está en control de todo, los marineros incluso. Cada uno clamaba a su Dios, pero terminan presentando sacrificios al Dios de los cielos. Dice en el capítulo 1, verso 16, que temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. La Escritura nos dice que todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. Todas las cosas. Aún en esta ocasión que el Señor está llamando a Jonás para ir a predicar a Nínive, en el libro de Mateo capítulo 12 nos dice que como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Así que la gran lección para nosotros es que Jonás es una figura de la persona del Señor Jesucristo. Pero vemos aquí que Jonás es renuente. El Señor Jesucristo quiso venir. Su voluntad, dice, el hacer tu voluntad, oh Padre, me ha agradado, dice el Señor Jesucristo. Jonás no es así. Jonás está siendo renuente, está renunciando en cierta manera al llamado del Señor. El Señor Jesucristo nos dice la palabra de Dios en el Gálatas capítulo 4, verso 4, habiendo venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Lo envía y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, el cual siendo forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Aquí Jonás, si hubiera obedecido, hubiera sido obediente, él hubiera entendido de que el Señor está en control sobre todas las cosas, que no importa lo que suceda, es el Señor el que está en control. Y como él desobedece, es que viene la gran tempestad, el gran viento, está preparado el gran pez. Pero el Señor, en medio de todo eso, salva a un grupo de hombres que tuvieron gran temor. La Escritura nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así que viene gran temor, el temor de Dios en el corazón de estos marineros idólatras, pero que se vuelven a la persona del Señor. Ponen su mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora leemos en el capítulo 2, cuando Jonás es cautivo en el vientre del gran pez.
Y dice así la palabra del Señor. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. El Señor añada bendición a su palabra en esta noche. Y quisiera que nos centráramos en la oración de Jonás. Cuando la Escritura nos dice que como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, dice el libro de Mateo capítulo 12, Mateo capítulo 12, verso 40, dice así, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y aquí vemos empleando el método parabólico. La parábola entrega una señal desde un lugar hacia otro. Lo que está sucediendo en el libro de Jonás habría de suceder cuando el Señor Jesucristo bajara hasta la sepultura. Y lo que le sucedió al Señor Jesucristo está ilustrado en lo que le sucede a Jonás estando en el vientre del gran pez. 3 días y 3 noches. Se cumplen las horas, se cumple el tiempo, se cumplen los días y se cumplen los propósitos que el Señor tiene determinados en sus planes eternos. Aquí vemos que estando Jonás allí, dentro del pez, desde el vientre del pez, está elevando una oración. Y podemos exponer lo que dice allí Santiago capítulo 5, verso 16. La oración eficaz del justo puede mucho. Es algo sobrenatural. La verdad que cuando uno lee esto, los comentaristas, los eruditos, y exponían de que esto era parte de una fábula, de que era una historia ficticia. Y costó mucho para que el libro de Jonás fuera introducido o fuera agregado al canon del Antiguo Testamento. Ahora cuando oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, oró. Ahora, cuando vemos que el soberano Dios, que está sobre los hijos de los hombres, Él conoce el fin desde el principio. ¿Cuál será el propósito de la oración? Cuando nosotros nos dirigimos al Señor, cuando oramos, el Señor está antes, está entre y está después de la oración. Y el Señor va a tener su respuesta aún antes de que nosotros pidamos las cosas. El Señor ya tiene la respuesta. Porque antes que llegue la palabra a nuestra boca
Oh Jehová, dice el Salmo 139, oh Jehová, tú la sabes toda. La omnisciencia de Dios, en el conocimiento de Dios. Ahora el porqué de la oración. Cuando el pueblo de Dios ora, cuando un hombre ora, Dios es glorificado. Porque en la oración se manifiesta la fe. Mire, cuando nosotros exponemos nuestra causa delante del Señor, estamos manifestando nuestra fe. Y Jonás, que era un hombre experimentado, que había recibido instrucción de parte del Señor, que tal vez muchas veces se le había revelado, se le había declarado, conocía perfectamente a Jehová. Él sabía, como lo dice allí en el capítulo 4, yo sabía que tú eres un Dios misericordioso, eres tardo en enojarte, eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Conocía Jonás a Jehová, lo conocía. Conocía a Jehová a Jonás, por supuesto que lo conocía. Y vemos aquí toda una historia que se arma, que Dios la prepara, porque tenía preparado el gran pez, tenía preparada la calabacera, tenía preparado el gran viento, la tempestad tan grande, el barco en que viajaría Jonás, estaba todo preparado. Pero ¿qué es lo que sucede cuando un hombre eleva oración? Cuando un creyente levanta una oración delante del trono de Dios, Dios es glorificado. Dios es glorificado. Se manifiesta la fe del creyente. El corazón del creyente se abre delante de la presencia del Señor. Los ojos de Jehová, dice la Escritura, están por sobre toda la tierra para corroborar a los que son de corazón perfecto para con Él. Oró. La oración sube. El Salmo 142. Salmo 142. Vamos a ver varios salmos. Salmo 142, verso 1 y 2 dice así. Con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Y aquel que pesa los corazones, aquel que conoce realmente lo que está sucediendo en cada una de nuestras vidas. Quizás haya llegado alguien en angustia en esta noche. Quizás haya llegado alguien con pesar en su corazón, con alguna necesidad imperiosa. Aquel que conoce el corazón va a responder a la oración. El Salmo 120, verso 1 dice así. El Salmo 120 dice así. A Jehová clamé, estando en angustia, y él me respondió. A Jehová clamé, estando en angustia, y él me respondió. No es tan solo la oración de Jehová, es la oración de Jonás a Jehová que encuentra respuesta, sino que las oraciones de David en el libro de los Salmos. Ahora, cuando encontramos aquí que dice, Jonás está allí en mi angustia, dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. La palabra invocar es llamar, hacerse presente, es llamarlo, lo invoca, lo trae hacia sí. Es lo que significa la invocación. Invitamos al Señor
a hacerse presente. Y cuando hay angustia, cuando el corazón está angustiado, cuando está el corazón necesitado, el Señor dice aquí la Escritura, invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Y Él me oyó. La Escritura dice que Jehová no oye a los pecadores, el Señor no oye a los pecadores, pero al que es temeroso de Dios, a ese oye. Tener convicción de que la respuesta viene, de que la respuesta está allí, cercana. Estamos sirviendo, estamos invocando a un Dios vivo, a un Dios que está atento a las oraciones de los justos. Jonás, aunque desobediente, aunque es un profeta renuente, está allí en angustia. Está en angustia. Y Dios le responde. Ahora, ¿dónde estaba? Aquí hay dos palabras que aparecen. Aparece que está, dice, oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Desde el vientre. Pero también dice, desde el seno del Seol clamé. El seno del Seol, el centro del lugar de los muertos, en hebreo. Cuando vemos que hay un paralelo aquí, está Jonás allí en el vientre del gran pez, pero está la persona del Señor Jesucristo en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Ahora, cuando analizamos este salmo, porque este es un salmo, esta es la oración de Jonás, nos dice que está desde el seno del Seol clamando, el clamor, cuando está en lo más profundo, en el vientre del pez, pero aún más abajo, él ya está en el lugar de los muertos, por decirlo literalmente, está en el lugar de los muertos. Y dice, me echaste en lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Podemos leer allí en el Salmo 42, verso 7. Este es uno de los salmos mesiánicos. Es uno de los salmos que nos hablan de la persona del Señor Jesucristo. Y dice así, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Esto se refiere a la persona del Señor Jesucristo. Cuando está pasando la angustia de la muerte, está pasando por el río tormentoso de la muerte, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero lo expone aquí, lo expone Jonás. Jonás aquí dice, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. El Espíritu de Dios va a repetir algo que está sucediendo o que sucedió con la persona del Señor Jesucristo, sucedió también con Jonás. Hay un paralelo entre la persona del Señor Jesucristo y Jonás. De hecho, no es casualidad que el Señor Jesucristo lo haya traído a mención
allí para reivindicar el nombre, el nombre de Jonás, para traerlo, para traerlo presente a los gobernantes, allí al Sanedrín o a los fariseos, allí traer a Jonás, porque Jonás no era reconocido como un profeta. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso, verso 50, 52, dice, cuando está Nicodemo allí con los gobernantes y le dice, ¿tú también has sido engañado? Dice, ¿juzga acaso? Y Nicodemo le responde, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? Y ellos dicen, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y en Segunda de Reyes 14:25, Segunda de Reyes 14:25, dice así. En el reinado de Jeroboam II, dice en el verso 25, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Gat-Efer pertenecía a Galilea. Así que cuando ellos dicen, escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta, no era porque desconocieran la historia, sino que porque Jonás no era reconocido como un profeta. Y el Señor reivindica el nombre de Jonás y lo trae presente, diciéndoles como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y lo toma para mostrarse lo que le sucedió a Jonás, le sucedería también a él. Hay un paralelo cuando han pasado los siglos y hay uno que va a vivir algo parecido, aún más terrible, por supuesto, en la persona del Señor Jesucristo, cuando baja hasta la muerte, cuando, como nos dice allí en la carta a los Filipenses, capítulo 2, verso 5 en adelante, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomando forma de siervo se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el Señor Jesucristo baja hasta la muerte, baja hasta la sepultura, así como vemos a Jonás clamando desde el Seol, clamando desde la sepultura. Hay un hombre que clama por salvación aquí, es Jonás. Pero hay otro que baja hasta el Seol para darnos salvación. Aquí vemos a uno que ora para ser salvo, para tener salvación, para que la misericordia de Dios sea derramada sobre su vida. Pero hay otro que baja para extendernos su misericordia, para derramar su gracia sobre nuestras vidas. Cuando dice aquí, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí, en el Salmo 16, verso 10, dice así: esto se refiere, es una profecía que se cumple en la persona del Señor Jesucristo, porque no dejará mi alma en el Seol,
ni permitirás que tu santo vea corrupción. El Señor Jesucristo estuvo 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. No olvidemos que cuando Marta o María, no recuerdo exactamente ahora en este instante, pero cuando le dice, Señor, es de 4 días y es de ya. El cuerpo al cuarto día ya comienza a corromperse, pero el Señor Jesucristo está 3 días y 3 noches. Y esto está referido a la persona del Señor Jesucristo cuando la profecía, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí, se refiere a la persona del Señor Jesucristo. En el verso 4 del capítulo 2 de Jonás dice, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Y pareciera ser que Jonás está perdiendo la esperanza. Mire, alguien dijo, es una frase que recogí, que dice que la fe va de la mano de la duda. Pero la fe se acrecienta en el conocimiento de Dios. Jonás conocía perfectamente a Dios. Cuando dice, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Mas aún veré tu santo templo. Tiene la esperanza, y lo que se menciona aquí es acerca de la resurrección. Mas aún veré tu santo templo. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta porción de la Escritura? Que todo no termina la vida del hombre con la muerte, sino que nos habla de una resurrección, nos habla de algo más allá, de que cuando se cierren nuestros ojos en esta tierra, seremos despertados en la eternidad, mas aún veré tu santo templo. Allí dice, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Está hablándonos allí de una experiencia dentro del pez. ¿Cómo sucede esto? Es inexplicable. Lo más natural que podríamos decir es que Jonás murió, porque es imposible vivir 3 días dentro de un pez, donde el pez sería su tumba, podemos decirlo así como la persona del Señor Jesucristo. Dice, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. No está mirando el pez adentro, está mirando más allá, el abismo, el lugar donde llega el rico, donde llega Lázaro, allí en la gran cima. Rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. El verso 6 es más claro aún. El verso 6 es más claro. Dice, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Está la tierra o el Seol abrazando la vida de Jonás. Es como que hay momentos cuando dice, veré tu santo templo, en la resurrección. Pero en cuanto a su vida en aquel momento, está viviendo la muerte. Está viviendo lo que el Señor Jesucristo vivió. Alguien me preguntaba hace unos días en cuanto el credo de Nicea, donde dice que descendió a los infiernos, y allí todo lo que enseña ese credo. Pero cuando exponemos la muerte del Señor Jesucristo, el Señor vivió como un hombre, sufrió como un hombre en la cruz
y murió como un hombre. Fue sepultado como un hombre y llegó a donde llegan todos los hombres, allí, en la muerte. Porque no hay nada más allá expuesto literalmente, aunque en el capítulo 4 de la carta a los Efesios dice que descendió a las partes más bajas de la tierra. Creemos que las partes más bajas de la tierra es bajar a esta tierra impía y el Señor venir a pagar por nuestro pecado, cargando nuestra culpa. Es lo más bajo, la humillación más grande que pudo sufrir la persona del Señor Jesucristo. Ahora, cuando dice, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Le ha recibido la tierra, le ha recibido el Seol, está allí sufriendo la muerte. Luego nos habla de la resurrección. Toda esta porción nos habla de lo que el Señor Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Resucitado el Señor Jesucristo por el poder de Dios. Y aquí vemos el poder de Dios sobre la vida de un hombre renuente, sobre la vida de un hombre desobediente, pero que tendrá que cumplir su ministerio. Dice en el capítulo 16, verso 10 del libro de los Salmos, Salmo 16, ya lo leímos, donde dice que no dejaría su alma en el Seol. Ahora, el verso 7 dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Cuando mi alma desfallecía en mí. Vemos aquí todos los sentidos, la Trinidad del hombre mencionada en esta porción de las Escrituras. Cuando está su cuerpo allí en el vientre, está su alma desfalleciendo, y él se acuerda de Jehová. Me acordé de Jehová cuando mi alma desfallecía. Aquí vemos una oración que nace de lo más profundo del corazón. Yo no sé si hay alguien que haya orado de esa manera, que haya orado de lo más profundo del corazón, con su alma desfallecida, estando en angustia. En el Salmo 18, verso 6, dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Mi clamor llegó delante de él. Para nosotros, queridos hermanos, esta es una gran enseñanza en cuanto a la oración del justo, la oración eficaz, la oración de contrición, la oración de arrepentimiento. Hay diferentes tipos de oración. Hay oraciones de acción de gracias, oraciones de peticiones por necesidades, pero la oración del creyente es una oración que glorifica el nombre del Señor. En la oración nosotros traemos presente a Dios. En la oración, cuando un creyente ora, manifiesta su fe delante de los ángeles de Dios. El Señor conoce nuestros corazones.
Allí en Efesios capítulo 3, verso 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La multiforme sabiduría de Dios. Lo que hay de Dios en nuestros corazones, lo hacemos presente. Nuestro corazón se derrama, se manifiesta, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Se confiesa porque las criaturas celestiales que desobedecieron van a ver que un hombre que nunca ha visto a Dios puede confiar verdaderamente. Alguien que nunca ha tenido un contacto con Dios, pero que Dios se ha manifestado al corazón. Podemos creer sin ver. Podemos creer sin haberle visto nunca. Y nosotros le damos la gloria al Señor, manifestando su presencia en nuestros corazones, manifestando que creemos en Él. Y dice, mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Mi oración llegó hasta ti. Mire, hay oraciones que no pasan el techo del local o de la habitación donde estemos. Pero cuando el corazón, dice allí el Salmo 51, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Al corazón contristado, al corazón que está angustiado, aquel que está necesitado. Mire, este para mí, este capítulo, es un capítulo que nos muestra la misericordia de Dios, que nos muestra que tenemos a un Dios misericordioso que responde la oración de los suyos, donde nos asegura que la oración llega hasta el templo de Dios, hasta tu santo templo. El verso 8 dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Personas que se olvidan de Dios, que van siguiendo vanidades, que van siguiendo cosas que no trascienden a la eternidad. Queridos hermanos, aquí presentes en esta noche, todo lo que nosotros hagamos como creyentes, como hijos del Señor, va a tener ecos en la eternidad, va a tener consecuencias eternas, ya sea en cuanto a nos presentemos en el tribunal de Cristo, porque allí vamos a comparecer todos. Y si en esta noche hay alguien que no es del Señor, yo quiero invitarle a que pueda meditar en estas verdades eternas. Dice aquí Jonás en el verso 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Cuando en el capítulo 12 de Romanos capítulo 12, verso 12:1, dice así, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así como la víctima por el pecado, allí en el Antiguo Testamento era puesta sobre el altar,
y se consumía sobre el altar, nuestra vida debe ser consumida en el altar de Dios, como un sacrificio vivo. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Presentar sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Allí en la primera carta del apóstol Pedro, dice así, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio del Señor Jesucristo. Con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Podemos ofrecer sacrificios, podemos ofrendar nuestra vida delante del Señor, comprometer nuestra vida. Dice aquí Jonás, pagaré lo que prometí. Pagaré lo que prometí. Hay un compromiso de parte de Jonás. Aquí en la oración hay un compromiso de parte de él. Creo que la vida de Jonás nos deja una gran enseñanza. ¿Cuántas veces hemos sido renuentes al llamado del Señor? ¿Cuánto el Señor ha llamado? Te ha llamado a ti. Tal vez te ha llamado para un compromiso más profundo. Tal vez te ha llamado a ti para salvación y has sido renuente. Y han pasado cosas, tal vez en tu vida. Pero es tiempo de renovar votos, de renovar el compromiso con el Señor. Renovar el compromiso. Con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Amigo, amiga, el Señor quiere darte la salvación. Es un don, un regalo, la salvación. Porque Cristo el Señor vino y tomó nuestro pecado, fue a la cruz del Calvario, pagó lo que nosotros como culpables merecíamos pagar. Pero Él quiso dejarnos libres y Él quiso ir a la cruz, pagó el precio de nuestro rescate. Él gustó la muerte para que nosotros gustásemos la vida. El que estaba en la luz gusta la tiniebla para que nosotros que vivíamos en tinieblas gustásemos la luz. Ahora cuando nos dice aquí la salvación es de Jehová, la salvación es de Él y quiere dártela, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y si podemos ilustrarlo de otra manera, tal vez vemos a un hombre que está condenado a la muerte aquí en el capítulo 2. Condenado a la muerte. No hay escapatoria. Imagínense, tragado por un pez. No hay escapatoria. Pero allí él está clamando. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Qué descanso más grande para aquel que clama y sabe que su Señor oye. Sabe que su Señor tiene respuesta, una respuesta pronta. Sabiendo que Dios no oye a los pecadores, pero al que es temeroso de Dios, a ese oye. Tenemos seguridad de ser oídos de parte del Señor. Dice la Escritura
que aquel que no inclina su oído para oír la ley, aún su oración es abominable. Aquel que no inclina su oído para oír la ley, aún su oración es abominable. Su oración no va a cruzar el techo, pero aquel que tiene un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. La oración eficaz del justo puede mucho. Y vemos aquí la vida de un profeta nos va a dar una profunda enseñanza. Y mire, y aquel que el soberano Dios, el mismo Dios que preparó al gran pez, nos dice en el verso 10 del capítulo 2, mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. El pez fue obediente. Todas las criaturas sobre esta tierra están gobernadas por el Dios de los cielos. El hombre es rebelde, pero sus criaturas obedecen. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche, en cada uno de nuestros corazones. Nuestras oraciones son oídas cuando vamos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Juan 14:14 dice, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude en esta noche estos sencillos pensamientos, pero de la profunda palabra de Dios nos ayuden para nuestra consagración, para elevar nuestros corazones sabiendo que la salvación es de Jehová. Oremos. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra que es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Por tu palabra son escudriñados nuestros corazones. Como hay un himno que dice, escudriña mi corazón, a ti me consagro, Jesús. Pues mi alma desea, desea tu luz. Bendice la congregación allí en Santa María. Bendice cada hogar representado, nuestro Dios. Y si hay alguien que no es salvo en esta noche, pueda ser alcanzado. Te damos gracias, rogamos tu más rica bendición al retirarnos para el descanso en esta noche en el nombre del Señor Jesús. Amén.